Hola, buenas tardes. Qué bueno que ya estamos aquí otra vez para compartir la palabra de nuestro Señor, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Amén. Entonces aquí nos cita el Señor a las 12:30 para que nos use como esos jarritos de barro, porque el Señor dice que somos vasos de barro para que la excelencia y el poder sean de Él y no de nosotros, ¿sí? Que traemos la lucha aquí en el mundo de los vivientes, en la tierra de los vivientes, amén. Entonces, bueno, aquí estamos ahora en esta tarde preciosa, siempre agradeciendo, siempre dándole gloria a nuestro Señor por tanta bondad, tanta misericordia, disfrutando su creación, como decía en el Facebook, con ojos abiertos, despiertos. En Cristo Jesús nos despertó el Señor por su misericordia, por su gracia. Y bueno, estamos felices aquí con el Señor para que seamos usados, como les digo, como vasitos de barro. Nos ha tenido el Señor aquí reflexionando ya durante algún tiempo acerca del arrepentimiento y cómo es que nosotros hemos tomado el arrepentimiento. ¿Qué connotación le hemos dado a la palabra arrepentimiento? Ha sido una palabra mal entendida, mal interpretada. Realmente arrepentimiento es la palabra, no solamente que sea una palabra X, ¿no? Sino esta palabra la trajo Jesucristo nuestro Señor, aleluya, cuando vino anduvo en la tierra. Con toda la intención de su corazón de que nosotros viniéramos a un cambio del espíritu de nuestra mente. Nuestro Señor muy claramente estableció que Él no vino a condenar las almas, sino para que las almas fueran salvas. Entonces, siempre la predicación del corazón de Jesús fue la metanoia, sí, es en el idioma griego, que se tradujo como arrepentimiento, ¿sí? Pero durante siglos y años se ha considerado arrepentimiento como algo que condena, que acusa, que enjuicia, y no es así. El arrepentimiento es un don dado por Dios, es una bendición, es por lo cual tenemos nosotros que estar muy agradecidos de que el Señor nos haya concedido el don del arrepentimiento, el don de la metanoia, de la transformación de nuestra mente, del espíritu de nuestra mente, y esto es algo por lo cual cada mañana agradezcamos al Señor, agradezcamos ese don del arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae consigo la vida del espíritu, la vida eterna. Porque cuando Jesús dijo metanoia, porque el reino de los cielos se ha acercado, cuando Él estaba diciendo esto, estaba diciendo: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, su manera de considerar a Dios, cambien eso, quítenlo, ¿sí? Y vengan a mí para que su mente sea transformada, ¿sí? Sea cambiada. Entonces, durante siglos se ha predicado el arrepentimiento y perdón de pecados, y bueno, gloria a Dios porque de alguna manera el Padre siempre corrige en nuestro espíritu las cosas, ¿sí? Pero ahora en los últimos tiempos, en el tiempo que ahora nos ocupa, necesitamos nosotros tener muy claro lo que es metanoia. Y para eso vamos a ir a las Escrituras, pero vamos a orar y vamos a darle lugar a la alabanza, amén, como siempre lo hacemos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos en esta hora, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos has revelado cosas profundas, cosas secretas que no conocíamos, pero que ahora, Señor,
nos han sido reveladas por tu Espíritu, Padre, y te damos gracias y clamamos porque tú guíes, Señor, esta palabra, Padre, que traiga gloria, que glorifique a tu Santo Hijo, Padre, y que, Padre Santo, sea brillar tu palabra en cada corazón, sea alumbrar, Señor, en los corazones tu palabra, Padre. Te bendecimos, Señor, y ahora vamos a disponer nuestro corazón a adorarte, a bendecirte, a glorificarte, Dios de amor. En el nombre de Jesús, tu Santo Hijo. Amén. Aquí está, mire, ya con la alabanza dispuesta. Amén. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la alabanza. Antes de comenzar vamos a leer el Salmo 113, donde dice: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Y así como dice este salmo, dice: alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Entonces, así como nos pide el Señor a través de este salmo que lo adoremos, así que pido ahí desde tu casa, y todos los que están aquí que se pongan de pie. Vamos a comenzar con un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, de exaltación a nuestro Padre Celestial, porque Él ha sido tan bueno con nosotros. La alabanza es un acto de adoración, es un acto de agradecimiento a nuestro Señor, porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel con nosotros, sus siervos, como dice esta palabra, y Él es digno, ¿verdad?, de toda alabanza, de toda adoración, de toda exaltación. Así que te invito también a que ahí en tu casa tengas esos momentos, esos tiempos de tener ese encuentro personal con Dios en adoración, en exaltación y en alabanza a nuestro Rey y Señor. Entonces, bueno, pues nos disponemos a adorar a nuestro Señor. Amén. Entonces, bueno, acompáñenme, por favor. Fuimos creados para alabarte, fuimos creados para ti. Tú nos formaste obras de arte para mostrar tu amor. Con melodías llenas de vida nos entregamos hoy en ti. Con alegría, vidas unidas, juntos a una voz, cantamos.
sana a Jesús y a nadie más. Amén. Bueno, pues vamos a disponernos nuestro corazón a escuchar esta palabra, a poder ser receptivos, ¿verdad? Para lo que el Señor nos quiere hablar. Así que bueno, vamos a recibir a la pastora Rosy Rea, que nos tiene un mensaje muy especial en esta mañana. Bueno, pues empezamos con la palabra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 11:20. Amén. Aquí tenemos ya la palabra. Dice aquí en el título de esta palabra: ayes sobre las ciudades impenitentes. Así dice la palabra. Cuando leemos esto de ayes sobre las ciudades impenitentes, decimos, ay, es una condenación. Pero si ustedes se dan cuenta, realmente se lamenta el Señor Jesús. Si el Señor Jesús tenía un corazón, el corazón de Dios, el corazón de lamentación del Señor, que decía, ay de las ciudades que no quieren arrepentirse, ay de ellas, ay de esas ciudades. Ese era el corazón del Señor. El corazón del Señor no era van a ver cómo les va a ir y van a ser destruidos y esto y un profeta de la destrucción. Jesús no tenía esto en su corazón, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros conozcamos el corazón de Dios y entonces ahí vamos a entender cuál era el sentir de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Que estaba en el corazón de Jesús y que Jesús hablaba de eso. Amén. Dice, voy a leer esta escritura con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de Jesús. Sí, voy a leer esta palabra. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Su mente no había sido cambiada, no había en ellos una transformación de su mente, con todo y que dice que la palabra que hizo muchos milagros, ¿sí? Aquí en Corazín dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, ¿sí? Alude el Señor Jesucristo esta palabra de ceniza y de silicio a Job, ¿sí? Job, cuando Dios le aclara a Job su situación, Job se arrepiente y Job dice aquí, en los que quieran anotar, dice aquí en Job 42:6, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿De qué se arrepentía Job en polvo y en ceniza? ¿De qué se arrepentía? Bueno, se arrepentía de estar queriendo tener una justicia humana y mediante la justicia humana ser acepto delante de Dios. Entonces, cuando Dios le dice, mira, Job, no es tu justicia la que te hace acepto ante mí, porque ciertamente yo veo tus obras, que siempre en tu corazón quieres hacer lo bueno, pero no es esa justicia la que te acerca a mi corazón, sino la justicia que es por la fe. Y entonces, Job cae en la cuenta, porque le explica el Señor a Job que él estaba en el seno del Padre, o sea, le explica y le dice, tú viniste de mí y en mí estabas. Le hace una explicación, entonces alumbra el entendimiento de Job y Job se arrepiente profundamente de querer ser acepto ante Dios por medio de su justicia humana, que realmente le había dado muchas bendiciones, ¿sí? Satanás decía que de Job Dios le había puesto un cerco para que nadie tocara sus posesiones. Eso era lo que decía el adversario. Pero realmente dice la Biblia que la justicia, si nosotros somos justos aquí en la tierra, pues es una justicia que nos da una vida estable, saludable, ¿sí?
pero no es la justicia con la cual podemos ser aceptos en el corazón del Señor, sino mediante la fe. Entonces a eso se refería el Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando les dice, ay de ti, Corazín, sí, ay de ti, Betesda, sí. Si se hubieran hecho estos milagros en Sidón, se hubieran arrepentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubieran comprendido la bondad de Dios. Y bueno, en ese tiempo la religión gobernaba y el hombre quería a fuerza pues ser acepto delante de Dios por medio de la religión, de la justicia, de las normas, y yo no digo que esto está mal, o sea, quiero que se entienda, ¿sí? Nosotros hemos de ser justos también en toda nuestra manera de vivir, pero no es nuestra propia justicia la que nos hace aceptos ante Dios, sino que es la justicia que es por medio de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, Él está aquí hablando y les dijo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, la traducción es hasta la muerte, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces, aquí el Señor está diciendo, está hablando acerca de que el pueblo no tuvo una actitud de cambio de mente al ver la bondad de Dios, porque ellos vieron que el Señor en su misericordia, en su amor, sanaba a los leprosos. En ese tiempo el leproso nadie se le podía acercar, era pues no podemos decir ni como el COVID, era algo peor, ¿sí? Porque pues no había ciencia, no había nada que sanara la lepra. Sin embargo, el Señor Jesús abrazaba a los leprosos, sanaba a los leprosos, sanaba a los ciegos, restituía la mano seca, hacía todo esto, pero ellos pensaban que lo hacía para darse Él a conocer de una forma, de una forma para la carne, ¿no? O sea, tenían otra idea. Y entonces su mente no era transformada por medio del amor de Jesús. Y por eso el Señor se lamenta realmente en su corazón y dice, pues como ustedes no cambian su manera de pensar, como ustedes no quieren cambiar su manera de ver a Dios, de acercarse al Señor, desgraciadamente van a permanecer en muerte y la muerte nos va a alcanzar. No porque el Señor quisiera, o sea, no está en su corazón, pero sí una lamentación de decir, ay de estas ciudades donde se han hecho tantos milagros, donde Dios ha manifestado su amor, ay de ellas. ¿Sí? Era una lamentación. Entonces, en este tiempo en el que el Señor, por lo que yo estoy recibiendo de parte del Espíritu Santo, quiere que los hombres procedan al arrepentimiento, procedan a la metanoia, ¿sí? Vuelvan su corazón a Dios. Dice Isaías 55 que es amplio en perdonar, que nuestro Señor es amplio en perdonar, que volvamos nuestro corazón, no nuestra mente humana. Cuando yo les digo el espíritu de su mente, les estoy hablando del corazón, del espíritu. ¿Y por qué les digo la mente? Porque aquí es donde nosotros establecemos el gobierno de Dios, en el espíritu, no en la mente humana, no en la psiquis, ¿sí? No, tenemos que cambiar la psicología con la cual nosotros hemos estado viendo a Dios. Hemos estado creyendo que Dios es un Dios religioso, que podemos nosotros recibir el Evangelio de la gracia del Señor y luego seguir pensando
humanamente y actuando humanamente como lo hacíamos antes. Eso es religión. Escuchar la palabra del reino y permitir que el enemigo nos robe la palabra del reino y nosotros volvemos a pensar y actuar como lo hacíamos antes de conocer al Señor. Eso se llama religión. Y la religión, como es una obra de la carne, todo lo que es la obra de la carne trae muerte en sí misma. Por eso es que el Señor se lamenta. Y nosotros por la historia sabemos que estas ciudades, Corazín, estas ciudades, actualmente los que van a Israel saben que estas ciudades son ruina. Corazín, Betsaida, Capernaum, solamente son ruinas. Hay algunos monumentos, algunas reliquias que los historiadores han conservado para decir, miren, aquí fue Capernaum, aquí fue, pero realmente quedó en ruinas. ¿Por qué? Porque esta palabra se cumplió en el año 70. Se cumplió todo lo que el Señor dijo en el día del juicio. No quedará nada. ¿Por qué? Porque eran ciudades, Corazín y estas Capernaum y todas estas ciudades, ellos eran pues como muy orgullosos de sus ciudades, ¿no? Y decían, ay no, es que nuestras ciudades, ay no, es que nuestra religión, y entonces ellos no querían darle gloria a Dios. Y por eso el Señor se lamentó y pues realmente esto pasó. Pero nosotros ya con la revelación fresca del Espíritu Santo hemos de cambiar esa manera de pensar, de sentir, y cuando el Padre nos siembra una palabra de poder, atesorarla y vivirla. Nadie nos la puede quitar si nosotros, por medio de la fe, la guardamos, la escondemos y decimos amén, aleluya. Nosotros vamos a vivir esta palabra, ¿sí? Vamos a vivir en el reino, vamos a tener la plenitud del reino de nuestro Padre, ¿sí? Vamos a buscarlo cada mañana, cada tarde. Por ahí puse un pensamiento en el Facebook que les decía, ahora nosotros podemos buscar a nuestro Padre Celestial al fresco de la tarde o de la mañana. Porque cuando Dios hizo la creación dice que y fue la tarde y fue la mañana un día. El Señor Jesucristo trajo otra vez el reino de Dios a la tierra. Él trajo el reino. Y por eso les escribí, pueden buscarlo al fresco de la tarde o al fresco de la mañana. Porque fue la tarde y la mañana un día en la creación. ¿Sí? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque trajo nuestro Señor Jesucristo ese reino inconmovible. Nos entregó un reino inconmovible y a veces caminamos con Jesús y nos pasan muchas cosas. Pero les voy a decir algo, hermanos, ni nos espantemos porque nos sucedan cosas. ¿Saben por qué? El libro de Hebreos dice que Dios nos entregó un reino inconmovible, ¿sí? Y por cuanto es un reino inconmovible, Dios va a quitar lo movible para que quede lo inconmovible. Y a veces Dios tendrá que quitarnos algunas cosas y quizá afectos muy profundos que nos están destruyendo, que nos están haciendo mal. Y entonces Dios en su amor y su misericordia nos quita esas cosas que nos destruyen, ¿sí? Para dejar ¿qué? Un reino inconmovible. Un reino, ¿sí? Que nos va a dar el deleite de buscar al Señor libremente, sin esos afanes, sin esas posesiones, en fin, esas cosas que nosotros no queremos dejar porque pensamos que eso es lo eterno, pero no, hay cosas que el Señor nos dice, esto no te hace bien. Entonces cuando nos pasan esas cosas, hermanos, no nos espantemos, porque Dios está quitando ¿qué? Lo movible, para dejar ¿qué? Lo inconmovible, un reino inconmovible.
Amén. Ese es el reino de Dios. Vamos a leer otra escritura para que podamos nosotros pues entender perfectamente lo que el Señor está diciendo. Sí, vamos a leer Mateo 12:41. Aquí está luego. Mateo 12:41 es la palabra rema, la palabra que nos llama la atención, aunque ya les he dicho que leemos un poco antes y un poco después para conocer el texto y el contexto de la palabra. Bueno, dice así. Desde el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y luego les dijo: Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Se fijan? Aquí encontramos cómo el Señor, Él no vino a condenar las almas, sino a salvarlas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Observen la escritura. La escritura dice, aquí dice que los hombres de Nínive se levantarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Nos tenemos que arrepentir cada día más y más. ¿Por qué? Porque Jonás dijo: de aquí a tantos días Nínive será destruida. Y dicen que el rey creyó, y con todos sus siervos y todo el pueblo se arrepintió, y aún le dijeron a los animales que no comieran, en señal de que se arrepentían, para que el Dios eterno tuviera misericordia de Nínive. Pero ahí les estaba diciendo el Señor: ustedes no se quieren arrepentir. Y ellos se arrepintieron, y los de Nínive eran idólatras, eran un pueblo muy pecador, codicioso, amaban el oro, amaban la plata, tenían ídolos, adoraban ídolos, tenían perversiones sexuales muy fuertes. Y sin embargo, cuando Jonás lleva el mensaje de arrepentimiento, ellos se arrepienten. Ellos se arrepienten. Metanoia. Cambian su manera de pensar y vuelven su corazón a Dios. En arrepentimiento. Y por eso aquí el Señor les dice: ellos los van a condenar, yo no. Yo soy Jesús el Salvador. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero los de Nínive sí se van a levantar contra esta generación. La reina del sur vino para escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Sí? Era una mujer, le llaman la reina del sur, ella venía de África. Y supo de las bendiciones que el rey de Israel había derramado sobre el rey Salomón, y la gran sabiduría que Dios le había entregado a Salomón, siendo una extranjera, no siendo del pueblo de Dios, no siendo judía ni israelita, sino una extranjera, vino para escuchar la sabiduría. Y por eso dice: la reina del sur se levantará contra ustedes, porque no se quieren arrepentir. Y el Señor tiene esa lamentación en su corazón cuando el Señor dice: ay de mi pueblo. El Señor llora sobre Jerusalén ya en sus últimos momentos, porque Él les predica
les habla del reino de Dios, les habla de la misericordia del Señor, y ellos no quieren, ellos dicen, no, nosotros queremos seguir en nuestra religión, en nuestras fiestas solemnes, pero sin un corazón circuncidado. Ellos querían, les gustaban mucho sus fiestas solemnes, sus días de reposo, todo lo que les gustaba de la religión judía, pero no querían cambiar su corazón, no querían tener una mente transformada, no querían. ¿Por qué? Porque amaban la gloria de este mundo. Entonces el Señor se lamenta, Jesús llora sobre Jerusalén, y dice, ay de ti, ay Jerusalén, en verdad que va a llegar un tiempo en el que serás rodeada de tus enemigos y se levantarán y te destruirán y no quedará piedra sobre piedra. Y el Señor se lamentaba. Esto pasó, sucedió tal y como el Señor lo predijo, y no porque Él fuera un profeta de la destrucción, sino porque era una lamentación en su corazón. Él no quería, Él deseaba que los hombres se arrepintieran y vivieran. Amén. Entonces, ahora nosotros estamos en esta generación que nos tocó vivir. Ahora estamos aquí nosotros enviados por nuestro Padre Eterno para hablar a los hombres y decir, vete allá, arrepiéntete, porque todavía el reino de los cielos está aquí. Aquí está el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y Él quiere que volvamos nuestro corazón a Él. Él no quiere que en este mundo nos perdamos en las cosas vanas, superfluas. No, ciertamente el Señor sabe que tenemos necesidad de todas las cosas que necesitamos y nos las da. Pero Él quiere que le busquemos en espíritu y en verdad. Amén. Y siempre ha sido así el corazón del Señor. El corazón del Señor desde el antiguo pacto. En Ezequiel 18 le decía al pueblo, ¿quiero yo acaso la muerte del pecador? ¿Acaso no quiero yo que el pecador se arrepienta y viva? Miren, les voy a explicar. No tiene por qué los hijos llevar el pecado de los padres, ni los padres de los hijos, no. Si el hijo viere lo que su padre hizo mal y no lo hiciere, de cierto vivirá. ¿Sí? Porque siempre ha sido así el corazón de Dios. O sea, el corazón de Dios conoce nuestra condición, sabe que somos polvo, y por eso concedió el arrepentimiento. Y eso fue lo que Jesús trajo, el reino de Dios. Pero para que podamos entrar a ese reino, hemos de arrepentirnos de haber vivido tanto tiempo alejados de Dios, alejados de su corazón, de su mente, de su amor, de su palabra, ¿sí? Ya el Espíritu Santo nos revelará cosas que Él quiere que nosotros nos arrepintamos, ¿sí? No, el arrepentimiento, dice el apóstol Pablo, que es según Dios. Dice que el arrepentimiento que es según Dios trae la vida eterna. El arrepentimiento del mundo trae muerte. Y se podría traducir que el arrepentimiento de cuando un hombre se lamenta porque hizo algo que le va a causar una condición mala en su vida, y se lamenta de eso, eso no es arrepentimiento. Eso es llorar por aquello que perdió o que ya no tiene, por algo que hizo mal, ¿sí? Pero el arrepentimiento genuino del cual habla el Señor, ¿sí?, es haber vivido lejos del Señor, de su palabra, de su presencia, de no hacer caso a su consejo, no por las consecuencias que nos pasen, sino por estar lejos de Él, que es el pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad nos lleva a estar lejos del Señor. Y era esto lo que Jesús les hablaba a los hombres de su generación cuando Él estuvo en la tierra. Su incredulidad no les permite acercarse. Pero crean en verdad. Yo traje el reino de Dios. El reino de Dios está entre ustedes. Amén.
tenemos muchas cosas que hablar acerca de la metanoia, del cambio de nuestra mente, del cambio del espíritu de nuestra mente. Algo que en el estudio del viernes les decía a mis hermanos, Dios en el antiguo pacto, en la ley, le decía a su pueblo que lo amaran con toda su alma, con todo su espíritu, pero nunca les tocó que lo amaran con la psiquis, que lo amaran con el espíritu de la mente. ¿Por qué? Porque todavía no se había manifestado el camino a la gloria, todavía no venía Jesús. Era una ley, era una nana, una cuidadora. La ley era una nana, era una cuidadora. Pero cuando ya vino el Señor Jesucristo, entonces ya podemos ser transformados en el espíritu de nuestra mente, porque ya el espíritu de Cristo está en la palabra, está aquí. Y entonces podemos ser transformados en el espíritu de nuestra mente, renovados, como dice Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente, renuévate. ¿Cómo? Bueno, sí, dice la palabra que no nos quitó, dice Pedro, que Dios no nos quitó las inmundicias de la carne, sino como una aspiración hacia una buena conciencia hacia Dios. Entonces, bueno, sí luchamos porque viene un pensamiento, pero tenemos al espíritu, y entonces desechamos el pensamiento del mundo, y tomamos el pensamiento de Dios. Y renuevo mi mente, ¿cómo? Con el espíritu de la palabra de Dios. Establezco el gobierno de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en mí. Esto, hermanos, queda claro. Estoy dando los estudios los viernes de la metanoia. La verdad, el Señor nos ha aclarado cómo podemos vencer, cómo podemos reinar realmente y vivir en ese reino incorruptible, inconmovible, en el reino de Dios. Amén. Bueno, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que Jesucristo nuestro Señor reine en sus corazones con su vida. Reciban el reino de Dios en su corazón al recibir a Cristo, al recibir al Espíritu de Cristo. Es una profesión de fe, ¿sí? Pero de ahí en adelante el Espíritu de Cristo nos guía y nos lleva a toda verdad para que nosotros podamos ser metanoia, cambio, transformación, renovación en el espíritu de nuestra mente. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir que pongan su corazón en el corazón del Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos entendido, Señor Dios Todopoderoso, Señor, que tú no viniste a condenarnos, ni a acusarnos, ni a juzgarnos, Señor Jesús, que tú, Señor, trajiste el reino de Dios, la salvación eterna, para que podamos nosotros, Padre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, Señor, y volver a ti, Padre Santo, y hablar contigo al fresco de la tarde, al fresco de la mañana, Señor, y tener la plenitud de Cristo, Padre, y cumplir el propósito para el cual tú nos trajiste a tu reino glorioso, Padre. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por haber mandado a tu amado Hijo. Te damos gracias, Jesús, por la obediencia a tu Padre. Te damos gracias, Padre, por enviar al Espíritu que está con nosotros, guiándonos y llevándonos a toda verdad. Recibimos a Jesús, nuestro Señor, como nuestro único Señor, Salvador, Redentor, abogado, Maestro, sumo sacerdote en nuestro corazón. Oh Señor, te recibimos, Padre, recibimos la gloria de tu presencia, Señor, y rogamos, clamamos, Señor, líbranos del espíritu de la religiosidad. Rechazamos todo tipo de religiosidad, de mentira, de hipocresía, de engaño, y recibimos el espíritu de la verdad, el espíritu de Cristo, el espíritu que nos
lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria el Espíritu de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que sigas ministrando los corazones, Padre, aún en la noche, Señor. Ministra la salvación, Padre mío. Oramos por cada alma que te pertenece, Señor, y te damos gracias porque debemos sonreír, Padre Celestial, sobre esas ovejas perdidas, Señor, que tú personalmente vas por ellas, Padre. Hay gozo en el cielo por todas las ovejas que hoy se han salvado, Padre. Vemos fiesta en el cielo, regocijo en el cielo, Padre, aunque sea por un solo pecador, pero hoy se han salvado muchos, Señor. Muchas gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, y en el nombre de Jesús permítenos adorarte con todo nuestro corazón. Amén y amén. Amén, que seamos transformados, ese es el anhelo de nuestro corazón, que Dios nos ayude a poder ser transformados en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, y le damos gracias al Padre por esta palabra que nos ha ministrado hoy. Nos vamos a despedir con esta alabanza en donde realmente sabemos que el amor del Señor es el único que nos puede transformar, y su amor hace eco en toda nuestra vida, en todo nuestro universo, en todas situaciones y circunstancias. Su amor lo llena todo, en todo. Así que te invito a que alabes al Señor junto conmigo con esta canción, y vamos a despedirnos. Bendiciones. ¿Quién pagó el precio de mi perdón? Y no hay palabras que quiera hablar, y hay canción que solo tengo que cantar. Pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la brisa de los niños,
nuestro universo, su amor lo llena todo en todo, su amor nos transforma, y que sigas meditando en esta palabra que hoy hemos recibido. Abre tu Biblia, léela. Gracias a Dios que tenemos estas grabaciones, ¿verdad? Porque esto ya se va a quedar en Facebook, así que ya en la noche, cuando tengas un tiempo a solas en tu cuarto, pon esta predicación y reflexiona y medita en la palabra del Señor, porque su palabra es lo único que nos da vida y nos transforma, y el Espíritu de Dios se mueve en su palabra, así que te pido que estés ahí reflexionando en ella y que sigas adorando al Señor toda la semana. Que Dios te bendiga. Ya estamos haciendo reuniones presenciales todos los domingos, así que si tú quieres asistir, ponte en contacto con la pastora Rosy, con Juan Guzmán, conmigo, Mira Hernández. Estamos a tus órdenes. Que Dios te bendiga y que pases un domingo lleno del amor, de Dios, de su gracia, su perdón y su favor sobre tu vida. Bendiciones, hasta luego. Bye.